Buenas noches. En la presente hora vamos a ver lo que es la fase 3, modelos y metodologías en cuanto a lo que es psicología política. Y me acompañan acá en aula virtual lo que es la compañera Claudia Pamplona, Aura Herrera, Luz Morales, Edna Borges y quienes habla Javier Ramírez. Y iniciando con el debate, tenemos la pregunta anfitriona que es, ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Entonces, para esto nosotros tenemos como referencia ciertos puntos y hablamos que la psicología en comunión con la política nos remonta a dos posibles aspectos. El primero, que la política de la psicología es el uso de la psicología para fines políticos. Si nosotros nos hemos dado cuenta, los políticos siempre actúan de manera acorde a cómo se muestra la comunidad. Entonces es diferente un comportamiento, hablándolo, digamos, en estratos económicos, es diferente el comportamiento que ellos toman con un estrato 1 a un estrato 5. Se amoldan de acuerdo a dicha comunidad y todo para ellos obtener una mayor ganancia. También tenemos en un segundo aspecto lo que es la psicología de la política y hablamos que es la que estudia y analiza los comportamientos políticos desde la psicología. Entonces, como decimos, ¿qué comportamiento tiene dicho político o qué comportamiento tiene dicho partido político o qué comportamiento tiene en general la política? De acuerdo al ámbito que se presenta tanto en épocas como en comunidades y como en la parte social. Dadas estas dos ramas, pues lo que vamos a analizar es el comportamiento sociopolítico que se ha formado en Colombia a causa del conflicto armado que ha sido pues vivido durante décadas. Continuando con la temática, para poner en contexto acerca del conflicto armado en Colombia, hablaremos de cuáles han sido sus problemáticas y su histórico dividido en tres principales etapas. El conflicto armado en Colombia ha dado lugar a inconformidades del actuar político frente a la sociedad. Con esto se da inicio a las guerrillas que surgieron hace más de 70 años y que han cambiado su visión y su horizonte. Y lo han mezclado con delincuencia, terrorismo, narcotráfico y ataques a la población civil, siempre buscando el bien económico de dicha organización. Etapa inicial. Surgen las nuevas organizaciones armadas que desafían el poder del Estado con políticas violentas y haciendo uso del narcotráfico y tráfico de personas como sustento económico. Etapa intermedia. Comienzan los diálogos de paz entre el Estado, grupos armados como estrategias de solución del conflicto en medio del mismo. Etapa final. La llegada del posconflicto y dificultades sobre todo de la construcción social y reintegración de la guerrilla a la sociedad. Bueno, como lo decía la compañera pues anteriormente, respecto al conflicto armado se debe reconocer y entender que pues digamos que el conflicto no es algo que apenas estamos viviendo, ¿sí? Que es una problemática que ya se ha estado vivenciando durante décadas, además de que pues esto ha permitido que se generen diferentes y conflictos, o sea, digamos que generalmente en las comunidades. Continúa, compañera. Entonces, la sociedad colombiana se valió de dos bases para definir su comportamiento sociopolítico frente al conflicto. En primer lugar, tenemos los efectos psicológicos de los mecanismos de justicia en Colombia. Entonces, busca analizar qué manejo le ha dado el Poder Judicial que se ha impartido a los victimarios, qué manejo se le ha dado a los líderes de las tomas guerrilleras, a los que organizan los secuestros. Entonces, en este aspecto vemos como que se polarizan las situaciones porque vemos que los victimarios, en este caso los guerrilleros, algunos paramilitares, tienen representación en el Senado y las víctimas no. Ellas han tenido que recurrir a organizaciones, a ONGs para poderse hacer sentir. La memoria política hace referencia al trauma individual o colectivo que se ha vivido por parte de las personas o de las poblaciones durante los conflictos. Entonces es diferente
ver la problemática o el conflicto armado desde una ciudad como Tuicama, Sogamoso, Tunja, a vivirlo en el Caguán. Es muy diferente la perspectiva que se tiene del conflicto porque no ha vivido desde estas poblaciones alejadas. Entonces, para borrar, no tanto para borrar, sino para dar paso al proceso de paz, lo que se hace es que se recurrió a la psicología política. Entonces, a través de esto se instaura el proceso de paz, que busca es el beneficio de las personas a través de eliminar el conflicto. Busca beneficiar los intereses que tienen en común, como lo es la paz, como un derecho fundamental para todo ser humano. Brinda 6 opciones y tiene criterios. Cada punto está acordado, conlleva a obtener beneficios para la población como tal. El proceso de paz se instauró un plebiscito en el año 2016 en el que su pregunta básica era: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? ¿Sí o no? En este plebiscito, para que saliera victorioso, el sí tenía que obtenerse un 13% del censo electoral total. En este plebiscito ganó el no, y fue ahí donde como que se polarizó aún más, porque se entendió, según estudios, que la pregunta estuvo mal direccionada, porque no todas las personas lo entendieron de la manera en que se planteó. Continúa, compañera. Bueno, como podemos ver entonces, las perspectivas ideológicas que en cuanto al conflicto han sido cambiantes, ¿no? Inicialmente se le atribuía el conflicto a factores sociales como la pobreza, la inclusión, la injusticia, y pues posteriormente se le aunó el problema de la disputa por el territorio por grupos al margen de la ley, el narcotráfico, la corrupción, la delincuencia común. Y pues estos aspectos desencadenan un comportamiento en la ciudadanía muchas veces mostrado en la apatía hacia lo político. Por ejemplo, si nos damos cuenta, hablando de lo que está sucediendo hoy en día en las elecciones que se van a llevar a cabo, mientras que 38 millones de colombianos están habilitados para votar, solamente el presidente lo eligen 12 o 13 millones, ¿sí? Entonces, desconfianza también ha generado desconfianza, es otro comportamiento que ha generado todo este conflicto, la desconfianza en el liderazgo. La gente ya no confía en sus líderes, por eso aparecen también muchos partidos políticos. También hay desconfianza en la institucionalidad, no hay confianza, ni tampoco hay gobernanza. Por ejemplo, también vemos la poca participación de la ciudadanía en los mecanismos de participación. Pues muchas veces nos damos cuenta que esto está ligado a la persecución a los líderes sociales, que pues finalmente son los que lideran todos estos movimientos sociales y las acciones colectivas. Si nos damos cuenta, nosotros a partir del año 80, las marchas han ido aumentando pues grandemente y con más fuerza. Si recordamos, cuando se hizo el acuerdo de paz, digamos que fue como una exigencia que hizo la ciudadanía por medio de las marchas a que de alguna manera los actores armados buscaran salidas al conflicto, ¿no? También, por ejemplo, nos damos cuenta que después de ese acuerdo de paz, pues las marchas ya tienen han tomado otro sentido, porque ya son, por ejemplo, en contra de la corrupción, del abandono estatal, por ejemplo, en el gran paro campesino que se hizo. Todos estos aspectos y pues aunados a la falta de gobernabilidad, pues han hecho perder en la ciudadanía la confianza y la credibilidad que ha polarizado pues de tantas maneras. Y pues también se nos convierte, por ejemplo, si nos damos cuenta en estos días, en un producto de mercado para nuestros candidatos a la presidencia que pues utilizan todos estos aspectos
y pues venden unos discursos tratando de convencernos a nosotros pues con sus habilidades persuasivas de mover nuestras emociones, obtener votos, y pues el conflicto, aunque ha cambiado su expectativa desde el inicio, pues aún con el acuerdo de paz podemos decir que no ha terminado, sino se le han unido otras características. No sé si algún compañero tiene algo más. Pues yo siento que todo queda claro y podemos definir que sí hace parte de la psicología en el comportamiento político y que gracias a esto pues es que se toman, como lo decía la compañera ahorita, surgen nuevos partidos porque necesitan pues ver el tipo de comportamiento que tiene la sociedad para poder así actuar. Hoy en día lo hacen con los jóvenes, antes lo hacían con las personas más adultas, pero siempre tienen una forma. No sé si alguien tenga algo más o daremos final a lo que es nuestro debate. Yo creo que final. Bueno, entonces muchas gracias. Vamos a dar por terminado